Bueno, estamos esta mañana de viernes a las 8 de la mañana con 32 minutos con Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, que bueno, pues se convierte en el personaje, desde luego, en estos momentos de atención de los varios temas que hay en la atención pública nacional, el paquete económico, la reforma fiscal, la miscelánea, los impuestos, lo que son las reacciones ya diversas a lo largo de la semana, pues son asunto que Luis ha estado viviendo tanto en declaraciones en los medios de actores diversos, empresarios, cámaras, legisladores y la propia comparecencia en el Congreso. Luis Videgaray, gracias por estar aquí esta mañana de viernes después de una semana, digámoslo así, intensa. Gracias, Carmen, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Sí, por supuesto, una semana muy intensa, una semana importante en la que se ha dado a conocer la iniciativa de reforma hacendaria y de seguridad social del presidente, y que ha empezado sin duda un debate intenso, como suelen ser los debates en materia de impuestos. Siempre los impuestos están sujetos a debate y no será la excepción en el caso de nuestra sociedad tan plural. Después de todos estos días de que se presentó, de que se envió a la Cámara de Diputados el paquete, ¿cuál es tu balance en este viernes? O sea, se ha dicho de todo, te han señalado porque es una reforma hacendaria que no gustó a una parte del empresariado, que la consideran que afecta la planta productiva, que estás afectando un conjunto de situaciones al ámbito empresarial por un lado, luego está la clase media que tampoco está muy contenta con el tema de incrementar el impuesto del ISR, el tema de los impuestos hasta las mascotas, ¿no? Entonces, en tu balance, en los focos de atención y de crítica al paquete, ¿dónde estás poniendo tu mirada? En tu propia revisión de lo que la sociedad y los sectores están diciendo de tu planteamiento y del paquete que va a discutir el Congreso. Creo que el primer elemento que llamó la atención, Carmen, y con toda razón, es que el presidente no propuso gravar con IVA y medicinas, con IVA a los alimentos ni a las medicinas. Creo que había una expectativa en círculos de analistas, en columnistas, en especialistas, de que podría darse esta propuesta. ¿Y sin duda, sin duda alguna se analizaron todas las opciones, incluido, claro, por supuesto, el gobierno analizó todas las implicaciones que tendrían las distintas opciones. Una de ellas, sin duda, pues era el gravar con IVA a las medicinas y a los alimentos. Y el presidente tomó la decisión de no proponer esto a la Cámara de Diputados. Y no lo hizo básicamente por dos consideraciones, Carmen. La primera, porque gravar con IVA a las medicinas y a los alimentos en este momento, donde estamos teniendo un crecimiento económico muy débil. Si bien México está creciendo, estamos creciendo a una tasa francamente mediocre y por debajo de lo que necesitamos crecer. El ponerle un impuesto a las medicinas, a los alimentos, tendría un efecto en el consumo. O sea, le pegaría al bolsillo, sobre todo de aquellos que menos tienen, y tendría un efecto sobre la actividad económica, sobre el dinamismo de nuestra economía. No es un momento oportuno para tomar una decisión de estas. Y segundo, sería tener una afectación del consumo de los que menos tienen. Hay que recordar una cifra que a veces pasa por alto. El consumo del 40% más pobre de la población, y hay que recordar que pues, tenemos casi la mitad de la población en pobreza, más de la mitad del ingreso que tienen al mes se destina a alimentos y a medicinas. Entonces, ponerle un IVA a los alimentos y a las medicinas implicaba que el efecto se concentraría en los más pobres, en un momento además muy inoportuno desde el punto de vista del crecimiento económico, es decir, de la macroeconomía. Por esta razón se tomó esta decisión, Carmen, que creo que sin duda ha sido una decisión bien recibida por parte de la opinión pública, también de los actores políticos en la sociedad, y pues ahora la atención de la opinión pública está en otros elementos de la reforma. El no gravar IVA con medicinas y alimentos, no poner este impuesto a los alimentos y a las medicinas, es también parte de un diseño progresivo de la reforma. ¿De qué se trata esto? El principio de progresividad está en la Constitución, y significa que quienes ganan más deben de pagar más. Y nuestro sistema fiscal es poco progresivo. Comparando con otros países en el mundo, el sistema de impuestos mexicanos no redistribuye gran cosa la riqueza.
A diferencia de lo que ocurre en otras naciones de América Latina, por ejemplo, o ya no digamos las naciones europeas, donde hay una gran redistribución del ingreso y la riqueza a través del sistema tributario. No es el caso de México, por eso se busca introducir elementos de mayor progresividad. El impuesto a los dividendos, es decir, a las utilidades que las empresas le dan a sus dueños, pues es un impuesto nuevo y altamente progresivo, porque hay que reconocer que es una minoría de mexicanos que recibe utilidades por ser dueño de una empresa. O el impuesto a las ganancias de capital en bolsa también es un elemento progresivo. Incluso el establecer una nueva tasa del impuesto sobre la renta para aquellos que ganan más de 500,000 pesos al mes, también es un elemento progresivo. Entonces, me dije al mes, una disculpa, es 500,000 pesos al año, lo cual representa 41,500 pesos aproximadamente al mes. Según la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, las personas que ganan más de 500,000 pesos al año representan el 1% de la población. Las familias que tienen ingresos superiores a 500,000 pesos al año son el 3.5% de la población, pero esto no se cobra, la tasa no aplica a las familias, aplica a las personas. Por ejemplo, si una familia, el esposo y la esposa trabajan cada uno, no se le suman los ingresos, solamente a quien gane más de los 41,500 pesos al mes tendrá la tasa del 32%. Si en una familia dos ganan una cantidad de esa naturaleza, ¿solo se cobra uno? No, vamos a pensar que una familia tiene ingresos de 60,000 pesos al mes porque la esposa tiene un trabajo en el que gana 25 y el esposo gana 35, por ejemplo, o al revés, la esposa gana 35 y el esposo gana 25. En ese caso, seguirán teniendo una tasa del 30%. Porque no se suman los ingresos. No, bueno, porque pagan individualmente. No sé, porque en México se paga individualmente. Hay países en los cuales se paga así como familia o como matrimonio. Entonces, estamos hablando todo esto de elementos que le dan progresividad a la reforma. Y en el ámbito empresarial, Carmen, creo que una cosa que ha sido sin duda bien recibida es la eliminación del IETU. Yo creo que es algo que también era lo que más escuchamos en estos últimos meses por parte del sector empresarial en todos los ámbitos del país, fue todos los problemas que significa, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, este impuesto del IETU, y creo que ha sido un elemento bien recibido en la reforma. Obviamente hay otros temas que están a discusión, insisto, son impuestos, no son consensos, siempre va a debate. Popular no es la cosa, eso está claro. Luis, a ver, para el ámbito empresarial, entonces, una porota o unas porotas, diría yo, a los empresarios se les da, digámoslo en términos muy simplones, el IETU y el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, por un lado, pero se les pone también impuesto a la bolsa de valores y los impuestos a los dividendos. Unas por otras, y hay empate ahí para ti. Lo que estamos buscando es que el sistema tenga mayores beneficios para las pequeñas y medianas empresas. ¿A quién afecta en realidad el IETU? El IETU afecta más a las medianas y pequeñas empresas que a las grandes empresas, de entrada por el costo administrativo, el costo contable. En México hoy en día una empresa no puede, es bien difícil pagar los impuestos sin el apoyo de especialistas, ya sea un contador o un abogado fiscalista especializado, y pues sin duda las grandes empresas tienen mejores oportunidades, más recursos para tener estos especialistas. A una empresa pequeña, por ejemplo, que tenga 8 o 10 trabajadores, el pagar los impuestos como los tenemos hoy, pues sin duda implica un costo alto. Entonces, la eliminación del IETU y del IDE, del impuesto a los depósitos en efectivo, tiene proporcionalmente un impacto más importante, más relevante en las pequeñas y medianas empresas. En cambio, otras medidas van a tener un mayor efecto en las empresas más grandes, en los grandes contribuyentes. De lo que se trata, al igual que con las personas físicas, también a nivel empresarial buscamos tener un sistema más justo, es decir, que aquellos que ganan más paguen más. ¿No le gusta a los empresarios, Nadita, el tema de la consolidación fiscal? Cuéntanos.
Yo creo que el régimen de consolidación fiscal es algo que existe en todo el mundo. El problema es que como ¿Por existe, qué lo quieres quitar? como existe en México, ha sido, hay que reconocerlo, ha sido un régimen que se ha prestado a abusos, abusos cuéntame importantes. de casos, cuéntame de algo. Mira, no puedo revelar nombres pero digamos, de de una empresa X. Soy autoridad fiscal y estoy horror, sujeto estoy sujeto al secreto fiscal. Pero haz un ejemplo hipotético. Una empresa X te voy a poner un caso, del tamaño tal que hace qué. Un caso que hay más de uno de estos, son reales y no le pongas nombre. No le voy a poner nombre porque no puedo, un caso pero real. te cuento el caso. Caso real. Una empresa que compra un avión privado se compra a través de una empresa que es de los mismos dueños de la empresa principal. Pues la empresa principal, como es un ejemplo hipotético, se puede dedicar a cualquier rama de la industria. Y se compra un avión privado. Y la empresa del avión privado, pues tiene puras pérdidas, porque no tiene realmente ingresos. Y entonces lo que se hace en el régimen de consolidación fiscal, y es un claro abuso que se ha venido haciendo, es que las pérdidas que genera, o entre comillas pérdidas, ¿no? Porque son gastos, no son pérdidas, y son gastos personales, porque el avión privado se utiliza más para fines de los dueños, utilizan esas pérdidas para disminuir la carga de impuestos de la empresa principal. Entonces tienes casos de una empresa que puede estar en un ramo industrial o de servicios o comercial muy grande, que paga menos impuestos porque están deduciendo de las ganancias de la empresa los costos del avión privado del dueño, por ejemplo. Ese es un caso real. Y tal vez es uno muy gráfico, porque ejemplifica el principio, pero en lo que... otro caso que es tal vez cuantitativamente, es decir, en monto de dinero perdido para el fisco más grande, que es comprar una empresa que tiene pérdidas acumuladas. Vamos a suponer que se identifica una empresa que fracasó, que está a punto de quebrar y tiene un montón de pérdidas acumuladas en los últimos 3 o 4 años. Y de pronto alguien la compra y esta empresa, para lo que sirve, es que toman esas pérdidas y las usan para matar las ganancias de la empresa principal y pagan menos impuestos. Eso es un franco abuso. Hoy en día hay que reconocerlo. Ya el SAT está actuando contra este tipo de abusos que son simulaciones. Pero lo que estamos buscando es que esto ya no vuelva a pasar. ¿Y pagarán justos por pecadores? Vericuetos como este, no, Carmen, pagarán quienes tengan que pagar. Vericuetos como este, complicaciones tan elaboradas, tan sofisticadas como las que hoy tiene nuestra ley del impuesto sobre la renta, incluyendo el tema de la consolidación, es lo que permite que muchas veces los grandes contribuyentes tengan tasas efectivas, es decir, lo que de veras pagan, que sean menores de lo que pagan las empresas pequeñas y medianas. Eso es lo que estamos tratando de evitar, con una reforma que simplifica, elimina muchos tratamientos de privilegio, y yo entiendo y lo acepto, es parte del debate y estamos listos para, como lo hemos venido haciendo, participar en el debate, trabajar junto con el Congreso, que esto genera controversia, pero estamos convencidos que tenemos que ir a un régimen más simple y sobre todo más justo. Déjame hacer una pausa, Luis Videgaray. Antes, ahora que mencionaste al SAT, no puedo evitar preguntarte sobre las 8 columnas de Reforma Hoy, donde dice que exhibirá el SAT a los incumplidos, que está proponiéndose una iniciativa, revelar identidad de los deudores, hacer públicos los registros federales de causantes, nombre, razón social de quien obtenga condonación fiscal, que es todo un tema. ¿Qué dices de esto? Así es, Carmen. Esta es parte de la iniciativa y creemos que es un principio. Es todo un tema, creemos que es un principio importante de justicia. Primero quiero aclarar, esto no aplicará de manera retroactiva porque es un principio constitucional de protección a todos los mexicanos. Pero cuando un mexicano no paga sus impuestos, cuando una empresa, un gran contribuyente, no paga sus impuestos y se tiene un adeudo firme, es decir, ya no estamos en el proceso de auditoría, ya se fue a juicio, ya está determinado de manera definitiva que se tiene un adeudo, creo, así estamos convencidos y por eso se propone hacia la Cámara de Diputados que la sociedad mexicana tiene derecho a conocerlo. Hoy, si tú me preguntas como autoridad fiscal, estoy obligado a no contestarte. ¿Sí? Estuvo aquí contigo el jefe del SAT hace algunos meses y no podía darte datos. Y no porque no quisiera, porque estamos impedidos por ley. Lo que se busca aquí, insisto, quien ya tiene un adeudo firme, no en controversia, no en proceso de auditoría, quien ya es un hecho que le debe dinero a la autoridad, particularmente a aquellos
o que se han acogido a programas de condonación, o pues yo creo que la cancelación sociedad, o cancelación de créditos fiscales, yo creo que la autoridad tiene la obligación de darlo a conocer y es lo que estamos proponiendo. Pues es un vuelco porque efectivamente se han dado batallas enormes por la información, por la transparencia en esta materia. Desde luego está el gran caso que llegó al IFAI, que el IFAI se pronunció al respecto, que el IFAI incluso ordenó al SAT revelar información sobre la cancelación de créditos fiscales multimillonarios pues se dieron cosas muy complejas para efectos de la información y transparencia, porque se logró por parte del SAT, no del actual SAT, sino del SAT, que por cierto hoy un ministro de la Corte era el titular del SAT en aquel entonces. Bueno, pues encontró un camino que hizo que un tribunal administrativo pues impidiera, digamos, que la resolución del IFAI, que creíamos era una resolución inatacable, que finalmente no lo fue, pues no diera esa información el SAT en su momento. Esto que estás aquí confirmando, de que en la iniciativa se incluye la posibilidad de que se hagan públicos nombres, apellidos, registros federales de causantes de los deudores ya en firme y de quienes hayan sido beneficiados con cancelaciones de crédito, en esta materia pues sí es un vuelco. Y eso significaría entonces tener que modificar la ley actual que impide o que se establece una secrecía sobre este tipo de información de los contribuyentes. Es exactamente lo que estamos proponiendo, Carmen. De hecho, de aprobarse esta propuesta que hace el presidente de la Cámara de Diputados, si volviéramos a vivir un caso como aquel en que se pronunció el IFAI, hubiéramos revelado la información. No lo hizo el SAT en su momento porque la ley se lo impide, y fue una cosa que fue a dar a la Suprema, un tema que fue a dar a la Suprema Corte de Justicia. Justo lo que estamos proponiendo a la Cámara de Diputados es que tengamos la obligación, no la facultad, la obligación de dar a conocer este tipo de información. Insisto, no aplica de manera retroactiva porque eso violaría un principio constitucional, pero de aquí en adelante tendría que haber transparencia con respecto a este tipo de créditos, de condonaciones o de cancelaciones de deudas fiscales. Entonces nos quedaremos con la duda, los ciudadanos, sobre quienes habrían promovido en su momento hasta medidas cautelares en la CNDH. Recuerdo que la CNDH emitió medidas cautelares cuando aquel debate sobre el IFAI y la información sobre aquellos créditos fiscales eran 23,000 millones, si no me equivoco. El volumen, que son miles de créditos, pero que había... Son muchísimos créditos fiscales que fueron 73,000, ya no me acuerdo la cifra. Cancelados, sí. Es decir, y los canceló el SAT en épocas pasadas. Esto implica que de aquí en adelante esto ya no pasaría. Si la Cámara de Diputados, y por supuesto nosotros trabajaremos con la Cámara de Diputados para lograr los consensos y que así se apruebe y después se apruebe en el Senado, lo que nos daría a los ciudadanos es el derecho a conocer quién no le ha pagado al fisco de manera firme, insisto, no auditorías, sí. O sea, y quién se ha beneficiado de programas de condonación o de decisiones de cancelación de créditos que toma el SAT. Veremos qué dice el Congreso. Luis Videgaray, déjame hacer una pausa y regresemos en esta conversación, en este estudio. Bueno, regresamos en esta conversación con Luis Videgaray. Hay todo tipo de preguntas y de comentarios sobre lo que estás proponiendo o propone el Ejecutivo al Congreso sobre esta reforma hacendaria y los impuestos y las particulares que tendríamos que mencionar, aunque sea brevemente, las colegiaturas, las mascotas y todo lo demás que está ahí. Pero déjame preguntarte sobre la aritmética, digámoslo así, que haces como secretaria de Hacienda respecto a los ingresos para las finanzas públicas. A ver, tú le dices al Congreso, el Ejecutivo le dice al Congreso, hay que hacer un nuevo régimen fiscal para Pemex. Sabedores todos de que Pemex es la principal contribuyente del país y que las finanzas públicas están soportadas en un porcentaje alto del 30 y pico, lo que sea, de las finanzas públicas en lo que genera fiscalmente Pemex. Si viene un nuevo régimen fiscal de Pemex, te pregunto, ¿cuánto dejará de recibir impositivamente el fisco de Pemex con este régimen fiscal para empezar a hacer cuentas? ¿Qué cálculos hacen? Gracias, Carmen. Creo que en este contexto en el que estamos debatiendo como país, teniendo como centro de la discusión al Senado de la República sobre la reforma energética, un tema en el que creo que las opiniones son mucho más cercanas es el tratamiento fiscal, es decir, los impuestos que paga Pemex. Si vemos las propuestas del PRD, del PAN y la propuesta que envió el presidente de la República,
en materia del régimen fiscal de Pemex hay una mayor coincidencia que en otros temas de la reforma energética. ¿Por qué? Yo creo que todos coincidimos en que Pemex debe ser tratado como empresa pública, no como dependencia de gobierno. O sea, actualmente como está diseñado el sistema fiscal de Pemex, es que el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, se queda con todos los ingresos, después Pemex se forma para ver cuánto le dio de presupuesto a la Cámara de Diputados, y eso es lo que le toca a Pemex. No estamos entonces, como país, administrando a Pemex como una empresa pública, sino como una dependencia de gobierno. De lo que se trata la propuesta es tratar a Pemex como a cualquier otra empresa petrolera del mundo. Es decir, que pueda tener un régimen de impuestos que le permita tener utilidades. Hoy si Pemex tiene utilidades o pérdidas es un error de redondeo, porque está diseñado el mecanismo fiscal de Pemex para que el gobierno se quede con todos los remanentes. ¿Y por qué es importante que Pemex tenga utilidades? Porque a partir de tener utilidades, Pemex podrá plantearle a su consejo de administración y a su dueño, que es el Estado mexicano, si esas utilidades se reinvierten en Pemex, y si no se reinvierten, pues le otorgará un dividendo ¿a quién? Pues a su dueño, es decir, al Estado mexicano. Este mecanismo, que es muy parecido, por ejemplo, al que aplica en Noruega, o aplica en Colombia, o aplica en Brasil, implicará que Pemex sí tendrá que tener mayores utilidades. Mira, si le aplicáramos un mecanismo como el que se propone en la iniciativa, pues Pemex tendría utilidades a partir del año 2015, que es cuando estamos proponiendo que entre en vigor el nuevo régimen fiscal, pues en el equivalente a alrededor de entre 7,000 y 9,000 millones de dólares. Y esto sin duda pues implicaría darle mayor capacidad a Pemex de planear a largo plazo, de hacer las cosas con una visión realmente de administración eficiente y con visión de patrimonio público de las reservas petroleras. Bueno, la pregunta entonces es, ¿y qué vamos a hacer con los ingresos fiscales del otro lado, del lado del gobierno? Porque deja a Pemex que invierta, déjale esta condición nueva y un régimen fiscal distinto, y entonces el cálculo que haces es que dejará, el cálculo que haces es, en esa nueva lógica, cuánto estiman que Pemex aportará a las finanzas públicas y por lo tanto, cuánto estimas que dejará de recibir de Pemex. Para poder hacer esto, en lo que insisto, veo en términos generales, e incluso en muchos detalles, muchas coincidencias entre las tres iniciativas, las del PRD, el PAN y el Gobierno de la República, que ha sido respaldada por los legisladores del PRI. Veo coincidencias, entre ellas en un tema importante. Tiene que haber una transición. Esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana. En este caso, ¿qué estamos proponiendo? Primero, el nuevo régimen fiscal de Pemex empezaría a funcionar desde el año 2015, es decir, no el año que entra, sino hasta el año 2015. ¿Para qué? Para prepararnos administrativamente, en términos organizacionales, y Pemex tendrá que prepararse. Segundo, habrá un periodo de transición en el cual Pemex tendrá que pagar un dividendo obligatorio de sus utilidades. ¿Cuánto dura? Es un periodo de 5 años. ¿5 años en dónde? Es un periodo de 5 años a partir de 2015, en el cual tendremos un dividendo mínimo para asegurar que las finanzas públicas podemos hacer la transición. Pemex empezará a crecer. La apuesta en esos 5 años, ¿qué pasaría? En esos 5 años, Pemex tendrá utilidades y tendrá que pagar a las finanzas públicas. ¿Lo mismo que ahora? Un dividendo menos que ahora y cada vez menos. ¿Cuánto en porcentaje de las finanzas? Para el año 2015 lo que se prevé es que tengamos una afectación pues que ronde alrededor de los 40-50 mil millones de pesos. ¿Qué en porcentaje de finanzas públicas cuánto es? Que tenga que permiten ir más adelante a Pemex. Mira, 50 mil millones de pesos o 40 mil millones de pesos son aproximadamente 0.25 del Producto Interno Bruto. Es decir, pero ayúdame más, ¿cuánto de las finanzas públicas? Yo lo que quiero es un poco entender el asunto de que si hoy las finanzas públicas, el dinero para gastar públicamente, soporta una parte importante del 30 y tantos % en Pemex, con este periodo de transición, ¿cuánto te va a aportar Pemex para las finanzas públicas en porcentaje? Bueno, Pemex hoy aporta según el año y según el precio del petróleo, entre el 37 y el
y el 40% de la recaudación, de los ingresos del gobierno. Probablemente esto implique que en el primer año esta aportación disminuya del 37 a aproximadamente el 35% de lo que representan los ingresos públicos, y así gradualmente. Pero lo que es muy importante es que Pemex, con un nuevo régimen fiscal y con una reforma energética, Pemex tiene que crecer y va a crecer. Le vamos a cobrar como gobierno un porcentaje menor de impuestos a Pemex, pero será un Pemex más grande. El objetivo no es que Pemex aporte menos a las finanzas públicas, el objetivo es que a la larga Pemex aporte más. ¿Y calculan que eso va a ser a partir del año 6? No, será gradualmente, empezará a ocurrir, por eso es una transición gradual. Conforme Pemex empieza a crecer, hay que recordar que Pemex no ha venido creciendo, al contrario, se ha hecho más chica la producción de Pemex. ¿Y eso es con o sin reformas energética? No, necesitamos la reforma energética para que Pemex crezca. Tú estás planteando algo sin reforma energética, que es el régimen fiscal de Pemex solamente, lo cual es mucho. Pero pregunto, todo este escenario de liberar a Pemex de una carga impositiva ya insostenible y dejarle espacio y tiempo y dinero, sobre todo recursos para inversiones y darle tratamiento de corporación, digámoslo así, todo eso que estás planteando puede darse con o sin reforma energética. Yo creo que Pemex necesita un régimen fiscal nuevo, pero México necesita una reforma energética. Eso además, pero si no ocurriera la reforma energética. Yo creo que el Pemex necesita un mejor régimen fiscal con o sin reforma energética, y es exactamente lo que estamos proponiendo, y es una discusión íntimamente relacionada con la reforma energética, pero aún si no hubiera una reforma energética, que yo creo que sería algo grave, porque pero México si la necesita, pero si eso ocurriera, de cualquier manera hay que darle un nuevo régimen fiscal a Pemex, que nos permita, insisto, administrar a Pemex no como una parte de la burocracia, sino como una empresa pública. Déjame preguntarte sobre tus pronósticos en materia de crecimiento. Se dice, y es obvio, que lo que aquí se está planteando tiene como motor principal pues lo que ha sucedido con las expectativas de crecimiento. Hemos, por diferentes razones, caído en las expectativas de crecimiento. Con esta reforma sendaria y el paquete económico planteado como está, ¿qué piensas que va a pasar con el crecimiento? Bueno, creo que 2014 ya. Primero tenemos que tomar una decisión respecto al gasto público en 2013, y así se está proponiendo la Cámara de Diputados. Es muy importante que hacia el final del año podamos sostener el ritmo de gasto planteado en el presupuesto de egresos. Como tenemos un crecimiento económico que está por debajo de la expectativa, nuestros ingresos como gobierno también han disminuido. Y por eso estamos proponiéndole al Congreso, a la Cámara de Diputados, ampliar la meta de déficit para este año, que originalmente era 0 a 0.4%, son alrededor de 65,000 ¿Por qué esa ortodoxia del cero? De pesos. Creo que en su momento, con la información que todos teníamos, no solamente el gobierno, sino también los analistas independientes, veíamos un año de crecimiento económico, no el idóneo, pero 3.5 hubiera sido un crecimiento económico sin duda mejor que el que tenemos, y en ese momento hacía sentido corregir los déficits que se vinieron dando en los años anteriores. Hay que recordar que venimos de varios años consecutivos de déficit en la administración anterior, y con un crecimiento económico del 3.5% hacía en ese momento sentido pensar en ya terminar con los déficits consecutivos que tuvimos. Sin embargo, hoy no estamos en ese escenario. Hoy estamos en un escenario de bajo crecimiento por factores externos y también factores internos, como la industria de la construcción, y tenemos que tomar una medida. Creo que las opciones son, Carmen, una, apegarnos a la meta de déficit cero y contraer el gasto público, es decir, hacer un recorte del gasto público en el final del año, lo cual sin duda alguna agravaría el problema del crecimiento económico, o tomar este déficit del 0.4%, ¿para qué? Para poder ejercer el presupuesto como lo aprobó la Cámara de Diputados, y que el gasto público sea algo que contribuya al crecimiento en el final del año. Eso es lo que te reclaman muchísimo, muchas voces, que no se ha ejercido el gasto público a plenitud en este primer año de gobierno. Cada primer año de gobierno hay cierto retraso en la aplicación de los recursos porque hay cambio de poder y cambio de ejercicio gubernamental, pero algunos dicen se han pasado en términos de los meses transcurridos. Incluso ayer, y te comento esto con el auditorio, para el auditorio también, en el Banco de México, el director de Estudios Económicos, Alberto Torres, hablaba de la actividad económica en el segundo trimestre
trimestre de este año que se debilitó en las 4 regiones del país, y dice este funcionario, debido al menor ritmo de crecimiento económico a nivel internacional, que tú lo acabas de mencionar, pero también a la menor demanda interna, tú mencionaste el sector construcción y el gasto público. ¿Por qué el gobierno mexicano, por qué el secretario de Hacienda no ha ejercido lo que se pudo haber ejercido en los meses previos? Mira, el gasto lo estamos ejerciendo conforme al calendario. Tiene la economía contenida. El gasto lo estamos ejerciendo conforme al calendario. O sea, al cierre del primer semestre, el gasto se ejerció en el 99.2%. El subejercicio es muy pequeño, es 0.8%. El problema no es si estamos ejerciendo o no con respecto al calendario, porque sí lo estamos haciendo. El problema es el calendario, por el cambio de gobierno. El presupuesto se aprobó muy tarde en el año. Normalmente se aprueba el 15 de noviembre, esta vez fue el 22 de diciembre. Las reglas de operación de los programas de gasto público se aprobaron ya entrado el año, y esto implica que la calendarización la tuvimos que hacer más cargada hacia el segundo semestre. En este momento ya es una buena noticia, porque quiere decir que el gasto se está ya concentrado en este segundo semestre y será, a diferencia de lo que ocurrió en los primeros meses del año, el gasto será un impulso para el crecimiento, siempre y cuando ejerzamos el presupuesto conforme fue aprobado. De mantenerse la meta del déficit cero, tendríamos que hacer un recorte del gasto en el último trimestre del año. ¿Cómo? Por lo tanto, es importantísimo que podamos desviarnos de esa meta de déficit cero. Por eso lo estamos proponiendo a la Cámara de Diputados, así lo anunció el presidente desde el domingo. ¿Para qué? Para que efectivamente el gasto público en este segundo parte del año siga siendo un motor de la recuperación. Entonces, lo que estamos proponiendo es algo que creo que es lo responsable desde el punto de vista de manejo macroeconómico. Una reducción en el crecimiento económico implicaría empleos perdidos, pequeños comercios que tienen menores ventas, menores ingresos familiares, y creo que con mucha razón la población mexicana, particularmente los que menos tienen, tendrían que reclamarnos al gobierno y al Estado en su conjunto, a las instituciones del Estado, incluyendo al Congreso de la Unión, el que por no modificar ese criterio que fue aprobado en otro momento, con otra información, que era mantener el déficit cero, nos llevara a una contracción del gasto público. Lo responsable, lo oportuno, es tomar esta medida para responder con oportunidad y contundencia para sostener el ritmo de crecimiento económico, Carmen. Esto hay que entender, el déficit público no es algo en sí mismo ni bueno ni malo, es una herramienta de la política económica que debe de utilizarse cuando las circunstancias indican que debe ser así. Y sin duda, cuando hay un crecimiento bajo, es el momento en que el gobierno tiene que reaccionar. Así lo hacen todos los gobiernos en el mundo, y eso es lo que estamos proponiendo. Se ha planteado en las críticas, Luis Videgaray, por ejemplo, que el mecanismo que se está haciendo al Congreso implicaría endeudamiento. Evidentemente el déficit 0.4 y lo que significaría un nuevo régimen fiscal para Pemex, etcétera, todo el conjunto de cosas, dicen voces como las de Cordero, conducirán al endeudamiento. Bueno, sin duda alguna un déficit significa que crece el endeudamiento. Eso es exactamente lo que hizo la administración anterior. Y esto no significa que haya sido un mal manejo macroeconómico de las finanzas públicas en la administración anterior. Los datos son muy claros. La deuda neta del gobierno federal al principio de la administración pasada era 22%. Al cierre de la administración subió a 35% el Producto Interno Bruto. Es decir, la deuda en la administración anterior creció 13 puntos porcentuales del PIB. Aquí lo que estamos proponiendo es un déficit de 1.5. Y la pregunta es, ¿hizo mal la administración anterior? ¿Tuvo un mal manejo? Yo creo que no. Yo creo que México sigue siendo un país con finanzas sanas. Si comparamos ese 35% del PIB como deuda con la de otros países, por ejemplo Brasil, pues es prácticamente la mitad. O si nos comparamos con Estados Unidos, pues es una tercera parte de la deuda que tienen. La pregunta es, si ante un escenario de bajo crecimiento, que como país estamos dispuestos a incurrir en un endeudamiento temporal, manejable, para acelerar el crecimiento, o nos vamos a quedar de brazos cruzados, viendo la actividad económica desacelerarse y el gobierno no tomar una medida oportuna y contundente. El déficit que se propone para el año que entra es un déficit sin duda manejable y sobre todo transitorio. No estamos proponiendo que la economía mexicana viva siempre en déficit. Al contrario, se están proponiendo modificaciones a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para que en las temporadas de alto crecimiento el gobierno esté obligado a ahorrar.
Es decir, que tengamos un fondo soberano, fondos de estabilización de largo plazo. Actualmente nuestros fondos de estabilización son realmente utilizados en los cortos plazos, para asegurarnos que tenemos estabilidad y un manejo económico responsable de las finanzas públicas, y es lo que vamos a hacer. Pero creo que con justa razón, la gente que se queda sin trabajo, la gente que ve sus ventas disminuir, los pequeños comercios, las pequeñas empresas, pues tendrían toda la razón en reclamarle al gobierno que no tome medidas importantes, contundentes, para acelerar el crecimiento económico. Es lo que estamos haciendo. Hablemos de estabilidad, Luis Videgaray. Estabilidad implica decisiones internas, pero también entornos internacionales. Basta una declaración de Bernanke como para que salgan de México volando miles de millones de dólares, como sucedió recientemente. ¿Qué ecuación haces sobre ese tipo de inversiones en México? Sobre lo que significa para las finanzas nacionales y el cálculo nacional respecto a los fenómenos económicos y financieros cuando suceden cosas como esa. Por un lado, dices, vamos a ponerle impuestos a los dividendos y a las inversiones en Bolsa Mexicana de Valores, cosa que, dicen algunos, va a inhibir el ingreso de capitales y las inversiones y demás cuestiones. ¿Inhibirá, por ejemplo, el impuesto en la bolsa la llegada de ese tipo de capitales que son caprichosos, volátiles y que llegan y se van con el viento? Honestamente, Carmen, yo creo que no, porque así se tratan las utilidades en bolsa en el resto del mundo. En muchos de los países con los que tenemos comercio, que invierten todos cobran en los México, impuestos en bolsa. Hay impuestos a los dividendos y hay impuestos a las ganancias en bolsa. Entonces tampoco estamos haciendo algo inusual o desconocido para el resto, exótico. No, esto es algo que se hace en el resto del mundo y se hace con justicia. Y fíjate, ahora que tocas el tema de los mercados internacionales, es interesante hacer una reflexión de qué ha pasado a partir de que se anunció la reforma hacendaria y de seguridad social el domingo en los mercados. Y no me refiero a la bolsa, porque la bolsa siempre tiene otras consideraciones. Me refiero a las tasas de interés de que paga el gobierno mexicano. Si esta reforma fuera algo que, como han dicho algunas voces, pone en riesgo la estabilidad, pone en riesgo la salud de las finanzas públicas, pues hubiéramos visto que la deuda del gobierno sube de inmediato, sube el costo de la deuda, porque los inversionistas estarían muy preocupados, y venderían los títulos que tienen de deuda mexicana. Dirían, ya no vale la pena invertir en la deuda mexicana porque se estarían deteriorando las finanzas públicas. Ha pasado todo lo contrario. Las tasas de la deuda en esta semana, de la deuda mexicana, en todos sus plazos, desde las de corto plazo hasta los de 30 y 100 años, y en dólares, en pesos, en yenes, en euros, todas las tasas de la deuda mexicana han disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Porque el Banco de México decidió la referencial. Bueno, pero la tasa de referencia, Carmen, es una tasa de un día, es una tasa de muy corto plazo. Estamos viendo aquí un efecto en las tasas de 10 años, de 20 años, de 30 años. Y si vemos la reacción, por ejemplo, de las calificadoras, pues lo que dicen es la reforma no implica un daño a las finanzas públicas, incluso implica mejores perspectivas para la deuda mexicana. Entonces, este argumento de que nos estamos yendo a un manejo que pone en riesgo las finanzas públicas es, sin duda, es infundado, y creo que los mercados internacionales, las calificadoras, pues así lo están validando. Se acaba el tiempo, Luis, y hay muchos más temas. Déjame proponerte temas diversos y con preguntas cortas, respuestas cortas, si te parece. Esta expresión del paquete económico que incluye la palabra social. Hay dos cosas que llaman mucho la atención: pensión universal y seguro de desempleo. Cuéntame exactamente. Bueno, primero, ¿por qué una pensión universal? ¿Qué significa? Primero, ¿y para quién? En México, 2/3 partes de los mexicanos no tienen seguridad social. Es decir, llegan a los 65 años y no tienen una pensión para el retiro. La mayoría. ¿De qué se trata esto? Según las cifras del Coneval, 2/3 partes de los mexicanos. De hecho, uno de los determinantes más importantes de la pobreza es la carencia de un ingreso en la vejez. ¿De qué se trata esto? Que a partir de la aprobación de esta reforma, todos los mexicanos, por el hecho de ser mexicanos, tengan una pensión mínima. Y no es un programa social asistencial. Es una pensión para la cual el Estado mexicano tendrá que empezar a aportar recursos a una cuenta de ahorro a partir de que cada mexicano cumple 18 años. Es decir, estamos haciendo un nuevo
andamiaje legal para proteger los ingresos de los mexicanos cuando llegan a la edad de 65 años o más, otorgando un mínimo de bienestar. Es un programa, insisto, realmente contributivo de crear seguridad social efectiva para todos los mexicanos, independientemente de cuál sea su condición laboral. ¿Cómo sería? A ver, déjame imaginar el asunto. Si es universal, pues es universal para todos. Incluye a quienes trabajan en el sector formal, a quienes están en la informalidad, a los desempleados, a los que están registrados, a los que no están registrados, a los que tienen acta de nacimiento, a los que no tienen acta de nacimiento. ¿Cómo lo harías en la práctica? Y se convierte en un instrumento muy importante para inducir formalidad e inclusión en el sistema financiero y en el sistema de ahorro. De lo que se trata es que al final del día todos los mexicanos tengamos una cuenta de ahorro individual. Caso hipotético, un muchacho de 18 años en la Sierra Norte de Puebla que te oye y dice, ¿cómo le voy a hacer? Aún sin identificarlo plenamente por nombre y apellido, domicilio, va el gobierno, en el momento que cumple 18 años, va a empezar a hacer aportaciones para él a una cuenta de ahorro. En un principio es una cuenta agregada, es decir, colectiva. Y en el momento, no una por una, no cada individuo. Al principio no, porque él todavía no tiene una cuenta individual. Pero un volumen de recursos. Pero en el momento, exactamente, un volumen de recursos. Con los datos demográficos de que México tiene tantos habitantes, con esos datos el Estado, el gobierno aporta. Exactamente. Y conforme vamos encontrando, nos van apareciendo en el sistema del ahorro para el retiro, o conforme se acercan a la autoridad, que en este caso será el IMSS, este será un sistema administrado por el IMSS, y dicen, aquí estoy, yo existo, en ese momento se les dará una cuenta individual a la cual el gobierno estará aportando cada año, haciendo una aportación para que cuando llegue a la edad del retiro o a los 65 años o más, tenga un mínimo de bienestar. ¿Cuánto están calculando que el Estado aportará anualmente, habida cuenta de que los datos demográficos son conocidos? Miren, como para que le toque cuánto acá. En este momento estamos previendo que la aportación a este sistema el año que entra será de 44 mil millones de pesos. Pero esto tendrá que crecer. Para el 2018 tendremos que estar en una cifra a pesos de hoy de alrededor de 70, 80 mil millones de pesos para ir construyendo el sistema y para quienes ya están en esta edad reciban los beneficios. ¿Y qué vas a hacer tendremos que ir creciendo, Carmen, el beneficio mensual. Empezaremos en el primer año, en el año de arranque del programa, con el mínimo que actualmente tiene el programa de adultos mayores de 65 y más, pero tenemos que ir creciendo en la aportación para asegurar que llegamos al mínimo de bienestar que establece el propio Coneval. Y mientras la gente pasa a decir aquí estoy y hacerse valer este derecho que se adquiriría, ¿qué se hace con ese volumen de recursos que quedan concentrados en esta gran cuenta? Quedan concentrados en el sistema de ahorro para el retiro. No son recursos del gobierno, son ya recursos de los trabajadores que tendrán que administrarse con la prudencia, con la transparencia de ahorro que es para el futuro. No es un ahorro que no se puede utilizar y se irá individualizando conforme vamos teniendo la información ciudadana correspondiente. Si tuviéramos ya un sistema desarrollado de identificación ciudadana para todos los ciudadanos, podríamos desde el principio individualizar las cuentas. Pero conforme se irá desarrollando este sistema, e insisto, conforme vayan apareciendo cada uno de los ciudadanos en el sistema de ahorro para el retiro, recibirán el saldo que se ha acumulado para ellos. ¿Y se duplicará para los que ya están registrados con su propio retiro? No. ¿Cómo es? Porque tú vas a hacer cálculos en función de la demografía, no tienes nombres y apellidos individualizados en el arranque. Sí, claro, pero conforme se van acercando al retiro y se van individualizando las cuentas, pues esto se agrega a su cuenta para el retiro. Quien ya tiene se agregaría, o sea, si yo soy una persona que ya tengo garantizado mi retiro, supongamos, también cuenta para mí y se agrega. Claro, por supuesto. ¿No es un poco injusto eso? Por supuesto, no, porque es universal. Esto es para todos. O sea, los que no tengan tendrán, los que no tengan tendrán, y los que sí tienen tendrán doble. Los que sí tienen tendrán un ahorro adicional, un ahorro que les permite tener una mejor pensión. O sea, el riesgo de un sistema como el que tenemos es que la pensión, una vez que uno se retira, saca su ahorro y lo convierte en un ingreso mensual, pues no alcance. Esto contribuirá para quienes no tienen una pensión, que sí la tengan,
y quienes ya la tienen que tengan una mejor pensión. Es universal, es para todos. Sé que te vas, Luis, déjame hacer una pausa y regresemos con otros temas rápidos. Seguro de desempleo, volvemos. Entramos en la parte final. Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nos vamos despidiendo con algunos temas que han causado muchas reacciones. A ver, las colegiaturas, te pregunté en el corte, ¿cuánto te da, fisco, las colegiaturas si es que prospera? Lo que ya creo que no va a prosperar se puede apreciar en tu comparecencia y en las voces diversas, pero supongamos que el tema de las colegiaturas y de cobrarle a las colegiaturas esta carga impositiva, ¿cuánto te daría el fisco? ¿Y qué piensas hacer una vez que la reacción sobre el paquete y la miscelánea está en una medida concentrándose ahí? Bueno, el tema de las colegiaturas yo creo que es el que ha generado mayor debate, con mayor intensidad, y lo entendemos muy bien. A un padre de familia que tiene a sus hijos en una escuela privada, que está haciendo un esfuerzo por darles una mejor educación, el que de pronto se le imponga un IVA, es decir, que pasen de ser exentos a tener un IVA en tasa regular, naturalmente representa un esfuerzo. Y creo que los diputados de todos los grupos parlamentarios han expresado su preocupación, y ante ello, en la comparecencia que tuve yo el miércoles, expresé que naturalmente somos sensibles a esto y estamos a las órdenes de la Cámara de Diputados para encontrar alternativas. ¿Cuánto se recaudaría del IVA a colegiaturas? Nuestro cálculo es que son aproximadamente 14,000 millones de pesos. Hay que recordar que estamos hablando de colegiaturas desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario o de posgrado, siempre y cuando sean, obviamente esto no aplica a la educación pública, estas son colegiaturas. Esta es una medida, Carmen, insisto, entendemos con sensibilidad la complejidad que esto tiene, el debate público que se ha dado, y trabajaremos con la Cámara de Diputados para encontrar alternativas, si así lo deciden los diputados, pero hay que reconocer que es una medida progresiva. Para ese 50% de la población pobre, la mitad de la población que es pobre, pues en el caso de su gasto mensual, pues le dedican más de la mitad a alimentos y a medicinas, y no le dedican ni un peso a las colegiaturas, porque los niños de la gente más pobre de este país están en escuelas públicas. En ese sentido, es una reforma progresiva, pero insisto, somos sensibles. Son aproximadamente 4,5 millones de alumnos que están en escuelas privadas de todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, y esto sin duda es un tema importante para muchas familias, y habremos de revisarlo junto con los diputados. En el reclamo, Luis Videgaray, sobre el tema, se oyen cosas como que es profundamente injusto el tema, porque esas personas que pagan colegiaturas para que sus hijos vayan a colegios privados le restan al Estado ese gasto, o aligeran al Estado mexicano de ese gasto, y además les cobran más. Insisto, es una propuesta de carácter progresivo que se aplica a quien indudablemente en una sociedad pobre como es la mexicana, tienen más recursos que la mayoría de los mexicanos. Pero entendemos estos argumentos, los escuchamos. Pero les vas a cobrar a esos mexicanos, los escuchamos con toda seriedad, más impuestos sobre la renta, les vas a cobrar más sobre sus mascotas, más sobre la adquisición o renta de viviendas. ¿Estás cargándole la mano a la clase media? Se está haciendo una reforma, Carmen, altamente progresiva. Es decir, que quienes tienen una mejor condición económica aporten un poco más al gasto público, y entendemos que esto es un esfuerzo. Es un esfuerzo que vamos a dejar de tenerla con esta reforma. No es correcto, pero sin duda representa un esfuerzo, y lo reconocemos y lo apreciamos, y entendemos que este es un tema bien complicado en el debate, pero creemos que como país, si queremos ser un país más justo, y en algo en lo que yo creo que nadie debate, todos estamos de acuerdo, tenemos que darle prioridad en este país a los más pobres. Después de la pausa, el tema que anuncié y que no te pregunté después, seguro de desempleo. Volvemos. México. Vamos a una pausa. Sí, perfecto. Y regresamos. Estamos con mucho gusto. Bueno, entramos en la parte final, Luis Videgaray, de este tema, de estos temas que están derivados del paquete económico y fiscal para 2014. Ya dijiste sobre la pensión universal un conjunto de cosas importantes que tiene que ver con esto que finalmente es una realidad nacional para millones de personas, esto que es tremendo. 2/3 partes de la población no tiene una pensión o un retiro asegurado. Esa es una realidad tremenda. Bueno, ya explicaste esta parte.
¿qué están planteando con un tema como el seguro de desempleo? México es uno de los poquísimos países que no tiene seguro de desempleo. El único país en la OECD que no lo tiene, uno de los pocos de América Latina que no lo tiene. Y esto implica que el desempleo se convierte en uno de los impactos a la economía familiar más graves cuando ocurre. Lo razonable es que el Estado mexicano provea de un mínimo de protección. Y esta protección no solamente es para aquellos que menos tienen, es para todos, es para todos los estratos de la sociedad, porque el desempleo pega igualmente a una familia de clase media que a una familia de las clases más populares. Aunque hay que reconocerlo, 3/4 partes de los desempleados ganaban, hoy en México de los desempleados ganaban 4 salarios mínimos o menos antes de ser desempleados. Es decir, el desempleo tiene una incidencia también social muy grave. Es un fenómeno que agrava la pobreza. Por ello se está proponiendo, es un seguro de desempleo. ¿Cómo funcionará? Primero, podrán acceder a aquellos que tengan más de 24 meses trabajando y que pierden el empleo después de un mes de estar desempleados, es decir, no cuenta un desempleo de 4 días o de 5 días, después de un mes de estar desempleados, el Estado les otorgará un seguro que durará 6 meses. Y esto se puede acceder a él una vez cada 5 años. ¿De cuánto dinero? El mínimo que asegurará el Estado será de un salario mínimo. Pero ¿y cómo determinas? Lo que estamos buscando es que, como se construye a través del sistema del ahorro para el retiro, en el cual se utilizarán parte de las cuotas del Seguro Social para fondear para cada trabajador el seguro de desempleo, la idea es que en estos 6 meses el trabajador tenga aproximadamente la mitad de lo que ganaba como ingreso. Vamos a pensar en una persona que tiene un sueldo mensual de 25,000 pesos. Pues la idea es que durante 6 meses el Estado le asegure que mientras consigue otro trabajo tenga un ingreso por lo menos de 12,500 pesos. Es decir, una protección. Y si alguien gana 40,000 pesos, pues la protección será de 20,000 pesos. ¿Sin tope? Dependerá del ahorro que tenga en su propia cuenta. Eso sí, con un tope mínimo de por lo menos un salario. Pero no máximo. Un salario mínimo. No un tope máximo, no, porque dependerá del ahorro que tenga cada trabajador. ¿Qué pasa si al final del día, al final de la vida laboral, no utilizó el ahorro que tenía para cubrir el seguro de desempleo? Eso se lleva a su ahorro para el retiro. El trabajador nunca lo pierde, sigue siendo un ahorro del trabajador. Esto, Carmen, combatiría un fenómeno muy importante, que es cómo el desempleo en México se traduce en pobreza, y en pobreza repentina. Y además permitirá que quien pierde el empleo tenga algo de tiempo para buscar un buen trabajo. Muchas veces el desempleo lo que obliga es que el desempleado sí consigue trabajo por la urgencia que tiene de llevar sustento a su familia la siguiente quincena, consigue un trabajo pero de menor calidad. El beneficio social que tiene el seguro de desempleo es que tendrá quien está en esta condición desafortunada de perder su trabajo, tendrá un poco de tiempo, tendrá 6 meses para conseguir un buen empleo y darle un mejor sustento a su familia. En el caso del seguro de desempleo no es universal, como te escucho, porque eso solo funcionará para aquel que tenga un empleo y lo pierda en el sector formal. Es correcto, es un empleo es una prestación para los trabajadores del sector formal. Déjame decirte, Carmen, ya se nos agotó el tiempo, pero un elemento bien importante de la reforma son los mecanismos, los nuevos instrumentos con los que contará el Estado mexicano para combatir la informalidad. Tenemos que ampliar la base de contribuyentes, tenemos que lograr que 60% de los mexicanos que trabajan, lo hacen en el sector informal, tengan los incentivos correctos para sí darse de alta en el SAT y empezar a pagar impuestos, y también empezar a recibir los beneficios de la seguridad social. Para eso se propone un régimen de incorporación. Entiendo que ya estamos sobre tiempo, no entraré en detalles, pero es un instrumento muy importante, innovador, es una forma distinta de pensar en la informalidad para lograr que estas mayorías de los mexicanos, de manera gradual, en una transición razonable, y recibiendo beneficios claros como el seguro de desempleo, el crédito a la vivienda, la pensión, y los la haces cobertura, contribuyentes. Y los hacemos contribuyentes. Mira, en un principio, lo más importante de estos pequeñísimos contribuyentes es que nos informen a quién, por ejemplo, le compraron. Una miscelánea, te pongo este ejemplo, pues para nosotros sería muy valioso saber cuánto le compró a sus grandes proveedores de alimentos, que hoy en día, y eso nos permitirá hacer una mejor fiscalización de los ingresos,
no solo de la miscelánea, sino de las empresas que le venden a las misceláneas. Rapidísimo, refrescos y automóviles. A ver, refrescos, en el diseño hacendario se incluye un criterio de salud pública. Como se sabe, el problema de la obesidad es enorme, que impacta enormemente a las finanzas públicas y a la salud del país. Estás planteando un peso por litro para las aguas endulzadas y los refrescos. Así es. ¿La vía impositiva es la mejor vía para enfrentar el tema de la obesidad? Hay críticas como la de los refresqueros que dicen que no. Es una de las vías, y es una vía importante. Tenemos que tomar las distintas acciones en la política pública para disminuir el consumo de bebidas azucaradas en este país. Tenemos el muy deshonroso segundo lugar a nivel internacional en obesidad, cuarto lugar en obesidad infantil, y esto representa un enorme problema de salud pública. La incidencia de diabetes en México, de muertes por diabetes, es 6 veces superior al promedio internacional, 6 veces superior al promedio internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tomar medidas, y esta es una medida cuyo intención no es primeramente recaudatorio, sino de cambiar el comportamiento, los hábitos de consumo de los mexicanos hacia bebidas más sanas. ¿Y solo vas a recibir más dinero o lo vas a etiquetar, ese dinero que ingrese por tener impuestos derivados de este consumo? ¿Se va a usar específicamente en poner bebederos, en cosas específicas asociadas a la obesidad? No, ya nos está costando la obesidad de manera muy importante en las finanzas públicas, y cada vez nos costará más, porque el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas provocadas por el excesivo consumo de bebidas azucaradas, en parte, provoca un costo muy importante para las finanzas públicas. El problema no solamente es de salud pública, sino también de finanzas públicas. Y sin duda alguna estos ingresos adicionales contribuirán a este fin. Pero insisto, el propósito de esta medida no es eminentemente recaudatorio. El objetivo es utilizar los impuestos para disuadir hábitos de consumo que están creando un problema grande en la salud de muchísimos mexicanos. ¿No etiquetarán esos recursos para hacer cosas específicas contra la obesidad? No están etiquetados, pero sabemos que cada año tendremos que gastar considerables recursos cada vez más en atender los padecimientos derivados relacionados con la diabetes y el exceso de consumo de azúcar. He hablado del tema con algunos especialistas en las últimas horas con el tema de la obesidad, y alguien decía, si el dinero recaudado se utiliza, por ejemplo, con una sola medida, varias pueden ser, pero una sola medida, colocar bebederos en toda la República Mexicana en las escuelas, sería una medida muy importante. Mira, me parece una muy buena idea, y que además empata muy bien con otro programa grande del proyecto de presupuesto del presidente Peña Nieto, que es la infraestructura educativa, las escuelas. Se está dedicando un programa, por ejemplo, nuevo, 12.500 millones de pesos, para el mejorar las condiciones de las escuelas en los estados de mayor pobreza, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, donde las escuelas están en condiciones muy lamentables. Hay niños y niñas que estudian, van a las clases sin techo, sin bancas, con sanitarios en condiciones deplorables, y creo que es una muy buena idea el que se utilice este programa, por ejemplo, para instalar bebederos y opciones de bebidas sanas en las escuelas. Hoy El Financiero hace un reportaje especial que se titula Reforma Fiscal, IVA, esfuma, sueño de casa propia. Tremendo el tema de las casas. Bueno, hay que reconocer que quien tiene el acceso a una vivienda propia, del valor que estaría grabado por esta iniciativa, pues es alguien que tiene una condición mejor que la de las grandes mayorías de los mexicanos. En este sentido, es también una propuesta de carácter progresivo, implica sí un esfuerzo que entendemos muy bien que es un esfuerzo grande que estará haciendo quien tiene esta condición, pero creemos que cuando los objetivos son crear una pensión universal, crear un seguro para el desempleo para todos, o atender estos problemas como los que hablamos de la calidad de las escuelas rurales en los estados de mayor pobreza del país, vale la pena el esfuerzo. Automóviles. La industria automotriz también dice que vas a desincentivar la compra de coches. Los automóviles hoy en día se pueden... Quien deduce los automóviles son las empresas. Esto es un tema del impuesto sobre la renta de las empresas. Y actualmente se pueden deducir
los automóviles que tienen un valor de hasta 175,000 pesos. O 170,000 pesos. Lo que estamos proponiendo es reducir el umbral para que se puedan deducir. Pero mucho, ¿no? Se puedan deducir automóviles de hasta 130,000 pesos. Es mucho decir, el umbral que le quitas. Lo que estamos dejando como deducibles son realmente los vehículos utilitarios, los vehículos. ¿Qué coche cuesta 132,000 pesos? Los vehículos compactos, los de menor costo. No le voy a hacer aquí publicidad. Pues hazle una publicidad a las marcas. Pues, un Suru está por debajo de 130,000 pesos. Es decir, cuando las empresas compran este tipo de vehículos, que es pues para mensajería, para la operación de las empresas, entendemos que sea deducible, pero cuando el vehículo realmente se convierte en una prestación para ejecutivos, por ejemplo, pues creemos que eso no debe ser deducible. Y en ese sentido es una medida que no es nueva, simplemente estamos asegurándonos que no haya espacios para disfrazar una prestación, particularmente para ejecutivos, altos ejecutivos, como una deducción. Pues ahí están un conjunto de temas y de asuntos diversos. Seguramente nos faltaron algunos de ellos, pero creo que abordamos varias de las cuestiones fundamentales del paquete económico. ¿Me quedé con algo pendiente? Sin duda hay muchos temas, Carmen, y yo estoy siempre a tus órdenes para Pero a ver, ¿me quedó alguno que no hayamos mencionado? Cuando quieras. Mira, yo creo que algo que podríamos en otra oportunidad platicar es el tema de cómo se transfieren los recursos a los estados. Es el asunto ramo 33. El tema del famoso ramo 33. Venga, ese es un gran tema. Los recursos a la educación. Ya te tienes que ir, pero a ver, ya rapidísimo. Los recursos a la salud. Y muy rápido para que el auditorio conozca lo que estamos buscando. Por ejemplo, el caso de las medicinas. Conocemos muchos casos, desafortunadamente, en los que el gobierno federal transfirió los recursos para la compra de medicamentos, la gente llega a las clínicas, a los hospitales y no están ahí. Hay ¿Qué estamos proponiendo? De corrupción gravísimos. Algo de mucho sentido común. Pues que sea el gobierno federal de manera centralizada, y además nos vamos a ahorrar un dinero haciéndolo así, compre las medicinas, haga una gran compra consolidada y lo que se les entrega a los estados no sea dinero, sean medicinas y aseguremos que estén en su lugar. Medidas como esta, otras medidas en el tema de la educación, donde también hay cambios importantes en cómo se pagaría a los maestros, son medidas encaminadas a asegurar que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Hay que recordar, los dos rubros más importantes del presupuesto federal son precisamente esos dos, educación y salud. Pero insisto, Carmen, cuando quieras estoy de regreso. Cuando quieras estoy de regreso. Oye, ese es un tema. Sabes que me tengo que ir rápido porque vamos a una reunión con todos los gobernadores a anunciar. No han de estar felices, por cierto, los gobernadores con esto último. Bueno, los gobernadores lo han entendido muy bien, entienden bien el problema y han sido muy solidarios. Ahorita vamos a estar con ellos, con el presidente Enrique Peña Nieto, para anunciar un programa de aceleración del crecimiento económico complementario a este paquete económico. Dímelo en resumen. Va a ser ahorita, de lo que se trata es de hacer equipo entre los estados y el gobierno federal para gastar más rápido, para que podamos acelerar el ritmo de ejercicio del gasto público en este final del año, en temas como equipamiento hospitalario, pavimentaciones, obras para reparación de desastres y algo muy importante, la vivienda. Aportar recursos adicionales, subsidios y crédito para fortalecer al sector de la vivienda que está pasando por un momento difícil. Luis Videgaray, gracias por estar en esta conversación y nos mantendremos en contacto si me lo Carmen, permites. muchas gracias, es un gusto siempre estar aquí. Gracias, doctor, estemos en contacto, gracias, vamos a una pausa y volvemos con más.